Tras los acontecimientos de Santa Coloma de Farners, los segadores se dispersaron en bandas armadas para liberar las otras ciudades del Principado, ayudando a los simpatizantes locales a matar y saquear a los funcionarios reales o a los habitantes leales que habían ayudado a aplicar la política decretada por el conde duque. Fortalecidos por los triunfos legales, el 7 de junio, los insurgentes regresaron a Barcelona y asesinaron a todos los ministros reales que pudieron encontrar, incluyendo al virrey Santa Coloma. Después se dedicaron a saquear las propiedades de los ciudadanos ricos de Barcelona, actividad de la que solo les distrajo 5 días más tarde la necesidad de rechazar a las tropas reales que quedaban aún en la región. Por todo el Principado estallaron la violencia y la revolución social, atacando los pobres a los ricos. En todas partes, los magistrados, los oligarcas de las ciudades y los terratenientes de las aldeas fueron asesinados. Y sus propiedades fueron saqueadas o destruidas. El movimiento popular existente estaba especialmente enconado contra los señores de la tierra. Pero la oligarquía catalana, que veía en peligro los privilegios tan hábilmente mantenidos durante siglos, aprovechó la concentración de los segadores para la consecución de sus fines. Una vez en Barcelona, la habilidad de los políticos supo derivar el «Visca la fe de Crist, visca lo rei d'Espanya, nostre senyor, y visca la terra, muira lo mal govern», en un movimiento que nada tenía que ver con esos postulados. Es el caso que acostumbraban a bajar todos los años hasta Barcelona y desde las montañas, allá por el mes de junio, multitud de segadores en cuadrillas, pues gente de pueblo, gente de campo, en fin, o sea, que eran calificados en el momento como gente soez, disoluta y viciosa, y cuya presencia era temida en los pueblos por los que pasaban. En fin, ese año se habían adelantado algunos que solían para estar allí para las fiestas del Corpus, en la víspera del Corpus. El virrey hizo presente a la ciudad que no convendría la aglomeración de estas gentes en las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Pero los consellers, que miraban las cosas de muy otra manera y tenían propósitos muy contrarios a los del virrey, le contestaron que cerrar las puertas. Claro, que pretendía el virrey dejarlos fuera de Barcelona. Pero ellos dijeron que cerrar las puertas a aquellos hombres rústicos y sencillos sería exponer la ciudad a mayor inquietud y turbación, porque era mostrar una desconfianza que ofendería al pueblo. El virrey condescendió, no se atrevió a insistir y permitió la entrada de los segadores, que se juntaron en la mañana del 7 de junio de 1640, congregándose alrededor entre 2 y 3.000 segadores, muchos de ellos armados, que formaban corrillos, circulaban luego por las calles de Barcelona, criticando abiertamente el gobierno del virrey, hablaban de la prisión de los diputados y de los consellers y de los excesos de los soldados, y miraban con mofa a los que no eran catalanes que se encontraban, dándoles a entender que iba a haber jarana. Bueno, cuando estaban así el asunto tan caliente, una pequeña chispa, siempre en cualquier momento, en cualquier lugar, basta para encender un enorme incendio. Y así sucedió en ese momento. Un segador, como podía haber sido, otra cosa, porque lo que era un facineroso que se había escapado de las manos de la justicia, fue visto por un criado de un señor y lo reconoció como uno de los asesinos de su amo. Entonces quiso arrestarle. Bueno, pues entre los dos se organizó una refriega de donde salió
el asesino, el segador, salió herido. Entonces acudieron los otros segadores en su auxilio, mientras que la guardia de palacio hacía un disparo al aire al objeto de dispersar al grupo. Bueno, aquello significó el incremento sin límite de la revuelta. A los gritos de venganza, libertad, viva la fe, viva el rey, muera el mal gobierno de Felipe. Bueno, pues aquellos delincuentes se entregaron como fieras al saqueo, hiriendo y matando a cuantos no catalanes encontraban. Les llamaban castellanos. Y eran castellanos todos aquellos que no eran catalanes. Los disturbios se adueñaron de Barcelona, donde una multitud de segadores se dirigió a la casa del virrey Santa Coloma, Dalmau III de Queralt. En su marcha saquearon viviendas y persiguieron al conde hasta las Atarazanas, donde se había escondido para embarcar. Pero los revoltosos lo cogieron y lo asesinaron de forma miserable. En la revuelta conocida como Corpus de Sangre, se produjo una veintena de muertes. Saquearon las casas de los miembros de la audiencia, la del lugarteniente y la del maestro racional, y la insurrección culminó con el asesinato del lugarteniente general, el virrey, conde de Santa Coloma, y de un miembro de la audiencia. La revuelta dominó la ciudad durante una semana y acabó extendiéndose al campo, gracias al activismo llevado en ese sentido por las autoridades municipales de Barcelona, por el Consejo de Ciento. Acto seguido, el Principado tomó las armas contra Felipe IV. Y la sublevación, con la muerte del virrey y la ausencia de los tercios en el Principado, originó un vacío de poder que fue cubierto por la Generalidad, quien asumió el gobierno en la persona de Pau Clarís. Los asesinatos se sucedieron en Barcelona y fuera de Barcelona, pasando a ser reo todo aquel que no proclamase la rebelión. En purismo solo se hallaban libres los poderosos que se enclaustraban en Barcelona y que no acaudillasen partidas. Y con la muerte del virrey Santa Coloma, la máxima autoridad era el gobernador de Cataluña, Ramón de Calders, que se encontraba en Gerona, pero que también desapareció, como el baile, el veguer y el viceveguer. El 28 de mayo, los amotinados irrumpieron en los conventos de San Agustín, de San Pedro de Gallegans, se produjeron diversos muertos, y al siguiente día fueron asaltados la prisión y el hospital, y mataron a 3 soldados napolitanos que los pobrecitos estaban allí internados en el hospital. El asesinato del virrey fue el punto de inflexión que marcó definitivamente las relaciones entre las autoridades centrales y los rebeldes. Unas y otras trazaron caminos distintos que las condenaron a un fatídico enfrentamiento. Ante el anuncio de Olivares de enviar un ejército de 40.000 soldados, la Generalidad optó por la ruptura constitucional al convocar de manera ilegal una Junta General de Brazos, además de crear una serie de juntas, cuáles eran la de Guerra, la de Hacienda, la de Justicia, un Tribunal Supremo y un cuerpo de seguridad. Asimismo, se intentó involucrar a Valencia, a Aragón y a Mallorca, que no respondieron a las peticiones de la Generalidad. En parte sucedía lo mismo que había sucedido 50 años antes en Zaragoza, con la revuelta ocasionada por el secretario de Felipe II, Antonio Pérez. Tampoco en Cataluña resultó un movimiento, podemos llamar precisamente que unitario. Tampoco lo secundaron todas las ciudades. Y tampoco obtuvieron el apoyo buscado en los otros territorios del Reino de Aragón. Había, no obstante, unas diferencias. ¿Cuáles eran? La primera y principal, que Felipe IV pues no era Felipe II. Y la segunda, y también de suma importancia, que la Bearne y la Francia de 1590 no contaba con un maquiavélico y pujante cardenal Richelieu, que ahora controlaba con arte
sus actuaciones en la Guerra de los 30 años, en cuyo marco se desarrollan todos estos acontecimientos. Si te ha gustado, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.